Bueno, el titular es un poco... Nvidia espabila y lanzará la 4060 Ti con 16 GB VRAM GDDR6. No GDDR6X, no. GDDR6 normal, como tienen las AMD. En solo un mes, ¿vale? Van a sacar 3 variantes de la 4060. Que es la 4060 Ti, a 16 GB, 4060 Ti de 8 y la 4060 secas. ¿Vale? La diferencia, pues la más, la peor, tiene 96 bits. Eso es horrible, ¿no? Pero bueno. Es un boost de 96. Nunca he visto un boost de 96. Nunca. No me acuerdo de eso. Si acaso alguna muy de baja. Y luego está la de 8 GB GDDR6. Ojo, la X no está en la memoria. 128 bits. Especificaciones, fecha de lanzamiento. Aquí las especificaciones. 160 vatios. ¿Vale? 16 gigas de VRAM, ¿eh? Más que la 4070. ¿Esto qué quiere decir? Pues no sé. Pero depende de la potencia que tenga la gráfica, la VRAM será idónea para ella. Pero a 128 de boost de... No sé, no entiendo. Bueno, total, que han visto que se ha quejado la gente y han puesto 16. Que ojalá la 4070 Ti o 4070 tuviera 16. Estaría bien, estaría bien. Para mí es un error de Nvidia haber hecho eso. No tenían que haber racaneado con la VRAM. En fin, pues eso, ¿vale? Aquí tenemos las características de videocard. Y aquí lo podemos ver, las variantes que va a haber. 4060 Ti de 16 GB de GDDR6, ¿vale? Y 4060 de 8 GDDR6 y la otra de 8 GDDR6 normal. En julio 2023 sale la de 16 GB, en mayo 2023 la de 8 y en julio del 2023 también va a salir la peor. Aquí pone 128 bits y en el otro sitio ponía 96. No sé, alguien se equivocó. Bueno, no sé, ya veremos. Total, que si os vais a por una que sea de baja de... Bueno, que la de 16 GDDR6, pues bueno, vale. Yo me esperaría a julio. Mucho mejor que estas que van a sacar. ¿eh? De 8 ya no la compraría. No compréis de 8. No. Tendría que mirar a ver la diferencia entre 16 VRAM de GDDR6 y 16 GB. Claro, es que la potencia que tiene cada gráfica es que no es solo la VRAM, que es la potencia que tenga. Que es muy difícil saber. Sería ideal saber si 16 GB GDDR6 equivalen a 12 GB GDDR6X en velocidad y en potencia. Es que no lo sé. Eso es una duda que tengo. Lo que dice AMD es VRAM en total. Pero yo creo que dependiendo de la velocidad también es importante. No es lo mismo tener 16 GB GDDR6 a una velocidad concreta, con un bus concreto también, que tener 12 GB GDDR6X. No es lo mismo, ¿eh? Y los 16 GB VRAM GDDR6X de la 4080 no es lo mismo que esta memoria y este bus. Es que no lo sé. Eso lo sabe Nvidia y los ingenieros.
Sería ideal, yo si fuera, yo qué sé, estuviera en el Chapuzas o eso, y tuviera diferentes gráficas, probaría a poner diferentes VRAM con diferentes gráficas para ver la diferencia entre un juego como The Last of Us, por ejemplo, ese, que pide mucha memoria. A ver qué pasa si tú le pones 16 GB GDDR6 o le pones 16 GB GDR6X. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Estaría guay saber qué diferencia hay entre... Ya sé que la diferencia es la velocidad, pero hay algo más ahí. No sé lo que es, pero hay algo más. ¿Qué es mejor, la memoria GDDR6X o la memoria GDDR6? Porque a lo mejor la 4070, en vez de tener 12 GDDR6X, le pones 16 GDDR6, ¿es mejor o peor? Es que eso habría que saberlo. Yo no lo sé. Luego van a regalar el Diablo 4 en todas las serie 4000, creo, en todas. 4090, 4080, 4070 Ti y 4070. O sea que el que se ha comprado ahora una 4070 Ti o 4070 le deberían de... A ver. 13 de junio. Y lo lanzan el 4 de junio. O sea, te tienen que regalar el día 13 de junio si compras una gráfica de estas, el Diablo 4. Un serial. No el juego, porque no te lo regalan. El serial. Y aquí la 4070 Ti. Que tiene 12. Esto es lo que tengo yo. La que tengo yo. Esta. Luego las que van a salir. Bueno, las que han salido. 12. Esta. Y todas ellas con GDDR6X. Si nos fijamos, la 3070 Ti tiene 6X de memoria. Pero la 3070 tiene GDDR6. Los gigabytes por segundo en memoria, ¿lo veis? Hay una diferencia de GDDR6, tiene 14, como máximo creo. Y en cambio, una de GDDR6X tiene 21 gigabytes por segundo en memoria. Esa diferencia de velocidad hace que a lo mejor teniendo menos VRAM vaya mejor lo que es el cambio de texturas y eso, a más alta velocidad. No estoy 100% seguro, pero es eso. Eso es lo que he pensado muchas veces. Por ejemplo, aquí. A ver, memoria SPED Baldwin. Aquí no pone el SPED. Pone el Baldwin. Bueno, lo miráis vosotros. Pongo los enlaces. Y nada, la diferencia es la velocidad. La GDDR6 normal tiene 14 de velocidad. Y en cambio la GDDR6X tiene 21. Y la velocidad de la memoria es importante también. ¿Vale? No es... No, AMD dice que lo importante es la cantidad. Yo no estoy de acuerdo con ellos. A lo mejor la velocidad también importa. Porque el cambio de texturas en velocidad es mejor. Entonces ahí tengo dudas. Yo tengo dudas ahí. Y bueno, a lo mejor alguno de vosotros sabéis la diferencia entre GDDR6X y GDDR normal y esa velocidad. Y a lo mejor sabéis decirme qué diferencia hay entre tener 12 GDDR6X, por ejemplo, 12, y tener 16 GDDR6 normal, a 14 de velocidad, y el otro 21. ¿Hay alguna diferencia entre las dos? ¿Es mejor tener menos velocidad y tener más VRAM? ¿O al revés, tener menos VRAM y más velocidad? Ahí está la duda que tengo yo, por ejemplo. Un saludo.